Muy buenos días, esta es una prueba de audio. Muy buenos días, esta es una prueba de audio. Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de Inteligencia Dental. El día de hoy transmitiendo desde las instalaciones de Dentadec con una interesante conferencia. Es un gusto para mí presentarles al doctor Daniel Rivera con el tema Tips de fresado en circonia. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Dejo a los idontonautas con usted. Muy buenos días, ¿cómo están? Ahora haciendo cosas diferentes para ustedes idontonautas, nos estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Instituto de Tecnología Avanzada de Dentadec. Es nuestro primer webinar en vivo desde estas instalaciones. Recientemente las hemos inaugurado, tenemos aproximadamente un mes. Y como parte de una estrategia de ir al mercado con una solución completa de CAD/CAM para la República Mexicana. Como siempre les he mencionado en mis pláticas, lo importante de un sistema, cualquier sistema, es cómo se ve y cómo se maneja. Si logramos hacer que un sistema se maneje óptimamente, continuo, un flujo de trabajo bonito, un flujo de trabajo que te sientas cómodo, vas a tener resultados espectaculares. Como también es costumbre, vamos a agradecer a todas nuestras marcas que auspician este Instituto de Tecnología Avanzada. En este caso, la principal marca que vamos a estar viendo van a ser el software de Milbox de la marca Zoom y las fresadoras de la marca Easy Shape Roland. Como parte del instituto y haciéndoles una cordial invitación a que nos sigan en conferencias, seminarios, presentaciones que tendremos en este instituto, lo estamos creando para llegar a todos los odontólogos de cualquier nivel y público en general que deseen obtener una mayor información acerca y asesoría en los entrenamientos de sistemas de CAD/CAM abiertos. Con esto queremos impulsar al máximo tu trabajo digital, crear soluciones y mayores resultados en este ámbito. Como les mencionaba, tenemos cursos desde nivel medio, intermedio y básico para todo tipo de usuarios en tecnología de este tipo de aplicaciones. Vamos a hablar un poco de lo que es la introducción del CAD/CAM y aquí voy a hacer algunos comentarios que he visto hoy últimamente en el mercado. Vamos a hablar de fresado y vamos a hablar de nuestro tema principal, que son los consejos de fresado. Es importante mencionar que estos consejos de fresado los voy a poner hoy a su consideración de las áreas de oportunidad que he visto de los usuarios a nivel general cuando están reportando alguna anomalía en cualquier sistema. Es importante mencionar que CAD/CAM es un sistema asistido para desarrollar un producto por una computadora, en donde nos vamos a basar de una plataforma digital, o sea, una computadora, para escanear un producto, un modelo, un lo que sea, digitalizarlo, diseñarlo y después fresarlo. CAD/CAM es cualquier aplicación tecnológica, ya sea dental, de ingeniería, de arquitectura, que me permita pasar de un plano analógico al digital y ejecutarlo de manera mecanizada. Por lo tanto, hay muchas marcas que se jactan de ser
productos líderes del mercado, en donde refieren soy tal marca, yo no soy CAD/CAM, y están pues realmente en un error, porque todas las marcas que pasen por un computador y que el computador sea el que genere y gestione el diseño, o que genere y gestione el fresado, por definición es un CAD/CAM. Software, porque tenemos un computador, un escáner y un software que lo maneja. En este caso estamos viendo una imagen de Dental System. Ese es el software de diseño. Y las ventajas entre los diferentes sistemas CAD/CAM son las ventajas inherentes al software. Podemos tener una máquina muy compleja si el software no está bien robusto, no está bien diseñado, no vamos a poder explotar al máximo las capacidades tecnológicas de la máquina que tenemos. En este caso, a mí me gusta en lo particular, yo manejo varios softwares de diseño, manejamos Exocad y también manejamos Dental System. Me gusta mucho Dental System por la interfase del usuario. Esta frase que les digo, se ve bonito y se maneja bonito. Y una de las principales herramientas que utilizo para el desarrollo de diseños en las aplicaciones dentales es la herramienta inteligente de puntos de contacto. Realmente con 2 clics, de los iconos verdes que vemos abajo, podemos lograr la restauración perfecta en cuanto a ajuste interproximal e intercuspidación u oclusión. Para mí eso es un gran adelanto, ya que me permite hacer flujos de diseño más rápidos, con óptimas interdigitaciones o intercuspidaciones y también con el espacio interproximal estandarizado. Hay muchos compañeros que diseñan que les gusta hacer esto de manera, vamos a decirlo, personalizada, lo que conlleva resultados iguales, porque al final vas a dejar la oclusión es una. Hay un punto de contacto y hay una sola oclusión. Tienes el mismo resultado. Pero podemos decirlo de una manera más artesanal. Repitiendo y regresando al punto. Si tienes una herramienta que te permita hacer un trabajo automático por medio de un clic, pues a mí en lo particular, eso es lo que me hace la gran diferencia entre un software de diseño y otro. Muchas de las preguntas también que nos han referido es qué podemos fresar y qué máquinas son las ideales para fresar y cuál es la máquina ideal para fresar todo. Hay muchas máquinas híbridas, hay máquinas que son dedicadas. La mayoría del mercado está fresando circonio y es por eso que estamos haciendo hoy un webinar exclusivo para fresar circonio con una máquina abierta le llamamos de estructura abierta, donde podemos fresar cualquier marca de circonio, con cualquier material, también por ejemplo podemos decir cera, PMMA, también cualquier marca de cera, de PMMA. Es lo que hace un sistema abierto, cuando tengo la opción yo de elegir la marca del circonio del mercado que haya. En este momento vamos a estar utilizando una marca de circonio Sagemax, la que tenía aquí a la mano, y vamos a hablar ya directamente de los consejos de CAM o que debemos de ver en el flujo de trabajo cuando lo llamamos CAM. Recuerden que es la parte de manufactura, que estamos viendo otro software, que es el software de manufactura, que algunos lo conocen como el software que me crea la estrategia de trabajo. Dentro de las primeras recomendaciones que he visto y que les quiero dejar como en la línea de debate es, ciertamente habrá atajos. Sin embargo, los ingenieros que desarrollan los software los crean para que realmente tengas un flujo que sea más empático con la forma tradicional de elaboración convencional. Mi primer consejo es siempre sigan el flujo de trabajo. No intenten primero importar y después seleccionar, o primero seleccionar y después importar. Eso se puede, el software es muy versátil, les va a permitir regresar dentro del flujo de trabajo. Como experiencia previa, o como experiencia dentro de mi vida corporativa, les puedo decir que cuando tú generas un proceso normatizado de operación, esto es un proceso que vayas de la A a la Z y no te saltes ningún paso, vas a tener resultados espectaculares. Cuando alguien empieza a modificar los procesos normatizados de operaciones, cuando empezamos a tener fallas en la operación. Todas las empresas que están certificadas ISO 9000 es porque tienen un proceso normatizado de operación para cada proceso. ¿Qué quiere decir? ¿Lo puede hacer de una manera diferente? Sí. ¿Le puede encontrar un atajo? Sí.
pero no siempre los atajos te van a dar los resultados óptimos. Por lo tanto, el primer gran consejo, sigan los flujos de trabajo. En este caso, este flujo de trabajo contempla 4 grandes acciones que hay que llevar a cabo. Primero, la selección de la máquina. En laboratorios muy grandes que con un solo software de CAM están manejando varias máquinas, me ha pasado, y créanme que me ha pasado, que he visto que una máquina de 4 ejes está llena, que generalmente los movimientos de 4 ejes son movimientos que se hacen en este sentido. De repente veo que una máquina de 4 ejes está haciendo un movimiento así. Que eso es un movimiento de una máquina de 5 ejes. Quiere decir que el usuario no seleccionó la máquina correcta o la estrategia correcta y está fresando en una estrategia de 4 ejes en una máquina de 5 ejes. Entonces, es poco común, pero créanme que pasa. Hay que elegir bien la máquina con la que vamos a empezar a trabajar. El siguiente punto, que también es un error muy de novato y que me ha tocado cuando he hecho me hablan, yo doy soporte de primera línea para usuarios y me dicen, oye, tengo problemas con el fresado, a ver, vamos a revisar. Resulta que a la máquina le dijeron que iba a fresar circonio y cuando veo en el flujo de trabajo habían elegido cera. El clásico es elegir un material diferente al que vamos a fresar. Si bien es cierto, por ejemplo, en el caso de cera con PMMA no hay que hacer una contracción porque se fresa 1 a 1, sí hay una velocidad diferente y algunas características en los fresados diferentes. O sea, en la máquina se mueve diferente en cuanto a velocidad. Por lo tanto, si pones cera y fresas PMMA, la máquina va a sufrir, porque la cera se fresa a menos revoluciones. En el caso de circonio contra cera, hay un gran, aparte de que se fresan a diferentes revoluciones, recordar que el circonio tiene un factor de encogimiento. Entonces, si tú no eliges correctamente el material, vas a tener una gran distorsión en el producto final. Este paso de importar un STL y indicar el tipo de la restauración es un paso vital para el cálculo del algoritmo de la línea de inserción. Si nosotros decimos que es una carilla, el software va a buscar una línea de terminación que tiene ciertas características. Si le digo que es una incrustación, va a buscar una línea de inserción, una línea de terminación que tenga ciertas características en el ladinado. Entonces, si yo le digo que es una corona, selecciono corona, va a buscar una línea de terminado que tenga ciertas características, lo que le va a permitir al software anidar, que es posicionar el STL en el disco de una manera óptima. Si movemos esto, ¿lo va a anidar? Sí, lo va a anidar, pero de nuevo no va a ser lo óptimo en el resultado final. ¿Y lo va a terminar fresando? Lo va a terminar fresando. ¿Y vas a tener buenos resultados? Sí. Pero hay veces, y no me van a dejar mentir, que hay líneas de terminación muy complejas. Entonces, las líneas de terminación bien definidas, no importa el objeto que le estemos seleccionando. En líneas de terminación complejas, cuando el dentista, o nosotros los dentistas dejamos líneas de terminación con relieves complejos, es cuando el software le ayuda mucho que tú le digas qué tipo de línea de terminación está buscando. Para el caso específico del circonio, este punto que les voy a comentar, que es saber la altura del STL, es vital. Este es el lugar donde yo puedo usar para ayudar mi restauración en el STL. Como pueden ver resaltado ahí, la altura del STL 1 a 1 es X y lo que nos sugiere la máquina por la compensación de la sinterización es Y. Lo que yo tengo que ver es lo que nos dice el software y ahí me está diciendo que yo mínimo requiero un disco de 14 milímetros. Si yo pongo un disco más pequeño, no va a caber la restauración. Podría yo jugar con el anidado, angularlo y hacer cosas para que quepa, pero no va a ser el anidado óptimo para que mi fresa entre en la trayectoria óptima dentro de la cavidad o del área interna de la restauración. Por lo tanto, seamos muy juiciosos. Yo creo, sinceramente, si tú tienes un disco 12 milímetros y esta restauración te dice que debe ser anidado en un 14, yo la verdad no la mandaría a fresar. Iría a conseguir un disco de 14 y la fresaría. Mucha gente por la premura agarra un disco 12, empieza a mover el anidado y al final no logras un resultado óptimo. ¿Va a bajar la restauración de boca? Sí, va a bajar la restauración en boca, pero no va a quedar
el ajuste no va a quedar perfecto. Después, un error muy común también es seleccionar un disco y decir que tomo otro. ¿Qué quiere decir? Ok, me dijo la máquina que es 14, voy y selecciono 14 en el ordenador, en el software de CAM, y cuando agarro el disco físicamente, pongo un disco de otro tamaño. Si agarro un disco más pequeño, y vamos a decir en el hipotético, ¿no? Seleccioné, la máquina me dice que debo tener un 14. No tengo 14, selecciono un 18. Y a la mera hora le pongo un 16. Lo que va a pasar es que la máquina va a fresar en el aire como 1 milímetro. Y eso no tienes problema, solo te va a tardar más. Pero vamos a hacer al revés. La máquina me dice que es un 14. No tengo 14, selecciono un 16. Pero termino poniendo un 14, ¿no? Porque, la máquina me dijo que era 14, le pongo 14. Lo que va a pasar es que hay 2 milímetros de discrepancia. Y cuando tu fresa inicial baje, va a topar antes con tu disco y se te va a romper la fresa. ¿Y qué creen? Generalmente cuando eso pasa, le echas la culpa a la máquina. Doctor, tu máquina no sirve, me rompió una fresa. Y cuando veo que tú seleccionaste un disco en el CAM y pusiste físicamente otro disco. Créanme que es muy común. Por lo tanto, siempre recomiendo. Y luego, otra cosa que pasa mucho es que si hay varios usuarios del CAM, no guardan los discos óptimos. Quiere decir que tú pones tu disco en tu caja, la caja dice 16, 14, lo que sea, y la persona, el usuario, no se fija y mete un disco 14 en una caja 16. Entonces, cuando tú sacas el disco, porque la caja dice 14, yo saco el disco, este disco en un inicio, aquí decía 14, pero en el fresado ya no lo dice. Pues yo no sé qué tamaño tiene este disco. Inicialmente lo decía, hoy ya no lo dice. Por eso siempre recomiendo tener un vernier a la mano. Cuando son varios usuarios, si es el mismo usuario, seguramente está haciéndolo bien, pero cuando son varios usuarios, hay que ver qué tamaño tiene ese disco en el vernier. Y entonces puedo corroborar que realmente este disco es de 14, que es el que necesito. Créanme que me ha pasado que el usuario no tiene esa precaución, cambia los discos de caja, mete y rompe la punta. ¿Y qué tiene la culpa? La máquina. Uno nunca tiene la culpa, siempre tiene la culpa la máquina porque no nos adivinó que estábamos poniendo un disco que no era, ¿no? Maldita máquina, no me adivinó que puse un 14 cuando yo pensé que le había dicho 16. Otro error o consejo que les puedo decir es como vieron el disco, ya está fresado, parcialmente fresado, y ya donde venía el fabricante, la contracción que tiene, porque hay varias marcas de discos que no tienen una contracción estandarizada, sino que cada disco tiene una contracción personalizada, y eso es lo que hace el CAM. Un buen software de CAM te permite poner cualquier marca de disco porque te va a permitir poner la contracción personalizada que tiene ese disco. La mayoría de los discos fluctúan entre 1.25 de contracción, 1.25 de contracción. Este disco es 1.248, no es 250, es 248. Entonces, fresas, lo mandas a fresar, no tienen la idea de guardar ese dato, das de alta el disco, la máquina lo va a guardar. ¿Por qué les aconsejo que haga una relación de porcentajes de encogimiento de todos los discos que utilicen? Porque puede ser que haya una actualización, que pierdas el archivo dentro del CAM, que vayas a fresar a otro, no sé, es una cosa que tú eventualmente si vas a mandarlo a fresar a un centro de fresado y vas a llevar tu disco para que te cueste menos. Entonces llevas tu disco al centro de fresado y te dice el centro de fresado qué contracción tiene y dices, ups, se la puse allá y ya se perdió. Entonces yo siempre recomiendo poner la contracción de fresado en la caja del disco. De esa manera, en donde lo lleves a fresar, o se pierda tu relación de fresas, o llegue un chavo nuevo, o tengas un nuevo técnico, siempre vas a tener la óptima relación de la compensación de fresado. Reitero, el software lo guarda.
Pero en el peor de los casos, que entre un virus a tu máquina y necesite y te craquee todo el sistema, que ha pasado, pues necesitas tener respaldo. Entonces el consejo más grande es que tengan respaldo de todos los discos que están haciendo, por dos razones, por esto, y dos, para tener un control de... Y cuando estés haciendo tu valoración o tu ponderación de los discos que vas a comprar, vas a saber cuál estás utilizando más o cuál estás utilizando menos, y poder negociar mejores descuentos con las casas comerciales. La mayoría de los softwares de anidado guardan la restauración o anidan la restauración en donde quepa físicamente, como se ve en el color verde, en el disco. ¿Cuáles son las trampas que podemos hacer? Podemos hacer que ese verdecito que se ve, juntarlo hacia el blanco, que es ya lo restaurado, para optimizar el tamaño o el uso de mi disco. Y eso lo hacen los buenos softwares de anidado. Cuando yo puedo mover mi anidado hacia una área más próxima que ya ha sido fresada, y de esa manera obtengo mayor volumen, no pierdo volumen de mi disco. Ojo, aquí es importante cuando muevo verificar que todos los sujetadores o todos los pines de sujeción del circonio queden físicamente en disco. Porque a veces movemos y no nos damos cuenta y un pin queda volando en el aire, y eso va a hacer que a la larga, después de que termine el proceso de fresado, mi restauración en el disco vibre porque no está bien agarrada y obtengamos márgenes rotos. Entonces, bien importante, si voy a anidar, verificar que siempre todos mis pines estén en disco. Y dos, que estén sujetos a algo. Vamos a decirlo así, sujetos a algo, a otro pin, a otra restauración. Me ha pasado que quedan pines volando, créanme. La máquina te lo dice, te da el error, te distraes y lo mandas a fresar con el pin volando. Otra cosa que pasa, cuando mueves el pin de anidado que te da la máquina, verificar tu línea de ecuador protésico. Generalmente movemos el pin porque movemos la restauración, movemos el anidado, movemos el pin y ya no verificamos que esté en un buen ecuador protésico, que nos va a llevar una subfresada correspondiente al sitio donde movimos el pin. Por lo tanto, ¿qué debo de verificar? Los conectores en puntos anatómicos importantes. A mí no me gusta dejar conectores en el espacio interproximal. Procuro no dejarlos ahí, procuro dejarlos sobre vestibular o palatino. Cuando he anidado y no me doy cuenta, se me mueve el pin. Me ha pasado que dejo el pin en la línea de terminación y termino con un pin dentro de mi línea de terminación. Y dos, cuando mueves, procurar no ver la angulación para no tener áreas de subfresado dentro de la cavidad. Una vez anidado y terminado, un segundo más, no te cuesta nada volver a dar un look por arriba y por abajo para ver que todo esté. Entonces, siempre el segundo mejor consejo es, si moviste el anidado, revísalo 3 veces. La última parte que quiero hablar es de los estabilizadores de sinterizado. Hay muchas maneras de obtener estabilización al momento de sinterizar. Cuando los softwares te lo permitan, si no tienes agats y cápsulas de circonio, que necesitas hacer un puente grande para evitar la contracción irregular al momento del sinterizado, vendrá un webinar posterior. Hay muchas formas de crear estabilizadores. ¿Cuál va a ser el objetivo del estabilizador? Reitero, cuando tengo un puente o una prótesis de varias unidades y que sabemos que si lo vamos a poner a sinterizar en un borde plano, la prótesis no está plana, puede deformarse al momento del encogimiento. Entonces, las casas comerciales nos recomiendan poner un estabilizador. Como les digo, después haremos un webinar de cómo seleccionar el estabilizador, cómo anidarlo, cómo trabajarlo, cómo ver todo esto y todos los consejos acerca de estabilizadores. Pero sí les puedo decir que es muy práctico cuando no tienes las cápsulas o sacar de sinterizado y las esferas de circonio sinterizadas para sinterizar, que hagas estabilizadores en tus puentes. Esos son consejos referentes al software.
Vamos a ver consejos referentes a la parte física de la máquina ya como tal. Es importante ver el flujo de trabajo completo, como les decía. Si seleccionamos circonio, dependiendo del sobre que estás utilizando, te va a decir qué fresa vas a utilizar. También me ha pasado, créanme, que llega un usuario, cambia a las fresas X, que son las fresas de cera, no le dice a su compañero que las cambió, y llega el hombre fresa circonio con cera. ¿Se puede? Sí. Hay unas fresas que no se pueden hacer. Entonces, siempre es muy bueno verificar que efectivamente tengas, antes de mandar a fresar, la fresa en el lugar exacto. Si eres un usuario único, si solo tú utilizas la máquina, eso es, vamos, eso va a estar ahí porque tú fuiste el último. Pero si son varios usuarios que están utilizando la máquina, créeme, te vas a ahorrar mucho tiempo y mucho dinero, siempre verificar que está la fresa correcta en el lugar correcto. Algo que a mí también me ha resultado muy bueno a lo largo de mi trayectoria con las máquinas es, me quita 5 minutos, yo calibro la máquina cada semana. Y esto lo vengo recomendando por dos situaciones básicamente. México, Ciudad de México como tal, telúrica, es altamente sísmica o telúrica. Hay microsismos que pueden estar afectando la exactitud de nuestros equipos. Por eso, y referenciando a lo que nos dice el fabricante, que cada vez que hay un movimiento de la máquina, a veces la cargo de aquí para acá o la muevo, debo de calibrar. Como no sabemos, a veces ya los mexicanos ya nos habituamos a pequeños sismos, no nos damos cuenta que hubo pequeños sismos durante la semana, dejamos de calibrar las máquinas. Por lo tanto, les pido que calibren. Mi recomendación es que la calibren cada semana. Y más, si hay un sismo de 7 o más grados, pues claro que debemos de calibrar la máquina, ¿no? Vamos a hablar a consejos durante el fresado también. Ya hablábamos de cómo marcar los discos en cuanto al tamaño, hablamos de cómo marcar los discos en cuanto a la contracción, ahora la otra que les quiero recomendar es marquen todo, porque cuando el disco ya está muy chico, ¿dónde está la parte superior y dónde está la parte inferior? También pasa mucho, sobre todo si vas a ligar bloques o discos multicapa que les llamamos, que sí tiene una diferencia de color. Cuando son blancos da igual si lo pones arriba y abajo mientras le calcules y lo pongas, pero cuando son de multicapa sí es bueno siempre poner al disco una flecha hacia arriba donde está el gradiente menor de color. Y un error muy común es no marcar bien. En el caso de las máquinas Roland, necesitas marcar el norte, o sea, necesitas marcar un punto específico donde el disco va a quedar. ¿Qué significa? Hay máquinas que tienen sujetadores de disco. Estos sujetadores de disco traen una pequeña muesca aquí. Este tipo de máquinas, este tipo de sujetadores de disco son muy, muy exactos, porque pongo siempre mi para acá. Pero hay máquinas que no tienen sujetadores de disco, que el sujetador de disco está en la máquina. Entonces y había unas máquinas en particular que el sujetador era atornillado. Entonces tú ponías tu disco al norte, voy a ejemplificarlo con un disco para que sea más claro. Tenía mi disco sujetado en la máquina, mi norte bien puesto, mi este bien puesto, yo apretaba y se hacía esto. Se recorría el disco. Y puede ser 1 grado de diferencia, puede ser, si yo estoy aquí y estoy dejando un espacio de 1 grado, no tengo problema. Pero si ya moví mi anidado de tal manera que estoy justo para obtener o poder utilizar o aprovechar mi disco al máximo, estoy justo, moví mi anidado, estoy justo, se me fuera del lugar. Entonces es muy importante siempre verificar, como les decía, norte en el disco, en la parte superior y en la parte de lado, este en el disco, en la parte superior y en la parte de lado, y siempre poner también el porcentaje de contracción. De manera de cuando yo puedo montar el disco en los sujetadores, quede perfectamente sujeto.
En el caso de esta tecnología, tengo un punto aquí que me marca norte, un punto muy pequeñito aquí, y cuando pongo el sujetador, perdón por darle espacio, para no darle a la cámara la espalda. Cuando pongo el sujetador, me voy a acercar a la cámara, tiene aquí otra muesca, que es el este. De esa manera yo me aseguro de que mi disco no se movió. ¿Ok? En las máquinas que son multidisco, esto es muy difícil que pase porque vas a dejar o va a vivir de alguna manera, este disco va a siempre vivir en el bloque A. Entonces eso lo tengo que hacer solo una vez. Cuando son máquinas donde tú quitas y pones el disco, esto de marcar el disco es importantísimo. Porque si no, veríamos el disco así. Y es cuando empiezan los errores. ¿De acuerdo? Cosas importantes de la marca Roland. Me encanta este desarmador que tiene una punta hexagonal que viene con un torquímetro. Entonces yo le doy vuelta, ¿se oyen? Clac, ahí está torqueado. Entonces tiene la fuerza exacta, uno, para no romper mi disco y dos, para que no quede flojo. Entonces esta herramienta de Roland, este torquímetro, me parece excelente. Bueno, sigamos. ¿Qué también puedo marcar en el disco? El color y la marca. Hay gente que utiliza multimarcas. ¿Ya? Entonces, marquen el disco con la marca, marquen el disco con el color, con el tamaño, con el grado de contracción y con sus nortes, tanto en la parte frontal o en la parte lateral. Segundo tip, limpien sus fresas. Cuando haces muchos fresados y no limpias la fresa, se va quedando el circonio pegado a la fresa y eso va a disminuir la capacidad de corte de la máquina. Entonces, siempre, siempre, siempre al final del día o al final de un disco o cuando hagas el cambio de tu fresado, limpia tu fresa. Te quita un minuto y vas a obtener mucho mejores resultados. Bueno, ahora vamos a fresar. Ahora sí, vénganse para acá. Nos vamos a ir hasta la máquina. Como les comentaba, esto es un sistema abierto CAD/CAM de la marca Roland, que ahora está siendo comercializada con el submarca DigiShape. Es la marca 52DC, la cual tiene un sistema automatizado de gestión de discos. Tiene hasta 6 discos. Esta máquina te puede fresar continuamente sin parar 72 horas, perdón. Puedo poner los discos y material que sea. Aquí me puede fresar todos, pero sí puede fresar circonio, cera, PMMA, y tiene un adaptador especial para nanocompuestos. Yo puedo fresar ininterrumpidamente circonio, cera, nanocompuestos, trínia y otros materiales mientras estén puestos en los discos. Una vez que yo puse mi disco, esto es importantísimo, no tiene que estar el disco A en la posición 1, yo puedo poner el disco A en cualquier posición. Yo he hecho ya mi software, mi anidado, ya hicimos todo el CAM. La máquina va a buscar el módulo. Como les decía, verificar que tenga la fresa correcta, que esté limpia. Una vez que yo verifico que tengo la fresa correcta, que está limpia, que está mi disco en lugar, puedo mandar a fresar. Voy a atravesar a la cámara para darle enter al sistema. Como ya he preparado, hicimos la tarea antes y es un workshop, ya tenía preparado el flujo de fresado. De este momento vamos a empezar a fresar. Les voy a platicar rápido lo que va a hacer. Primero va a ver qué discos hay.
va a identificar el disco A, lo va a tomar y lo va a posicionar en la cavidad de fresado. Automáticamente se prende la compresora y se prende el extractor de polvo. Es un flujo de trabajo totalmente automático una vez que yo le doy la secuencia de iniciar fresado. Una vez que entra a trabajar o que ha visto qué disco es el que necesitamos fresar, la máquina se va a cero, deja la herramienta que tuviese en el magazine y vamos a empezar a fresar. ¿De acuerdo? Tenía la herramienta 2 en el shock, porque antes de mandar a fresar estuve haciendo unas pruebas previas. Ya saben, en vivo siempre pasa algo mal. Pues se va a cero. Una vez que la máquina detecta que está lista, va a empezar con su flujo. Ahí estoy en cero. En este momento empieza a buscar el disco A y lo vamos a meter a fresar. Mandamos a fresar una corona. El tiempo de trabajo va a ser de 20 minutos aproximadamente. No vamos a recuperar la corona completa por los tiempos, pero yo quería que vieran esta selección automática de disco y posicionamiento automático. De esta manera, una vez que yo le doy la orden de empezar a fresar, realmente me olvido de la máquina. Si yo llevé a cabo todos los consejos que les acabo de mencionar, realmente me olvido de la máquina. Mis fresas están en su lugar, el disco está bien posicionado, la máquina está limpia, está bien calibrada, tengo la seguridad de que el fresado va a ser perfecto. ¿Por qué? Como vieron, empieza el proceso de aire automático, el proceso de succión automática y la selección de fresas automática. Esta máquina cuenta con 7 motores, 8 motores. 7 de ellos para mover los 5 ejes y su motor principal o auxilio o motor principal. Cada motor se va a mover en un eje accionando un tornillo sin fin sobre valeros, lo que hace el fresado extremadamente exacto. Importante ver, siempre será iniciar el fresado por la parte de la cavidad. En el momento en que yo veo que tomó la fresa 2 y que volteó el disco, quiere decir que mi estrategia fue bien calculada, me puedo ir a dormir y la máquina me va a fresar hasta 72 horas continuas. Como les digo, también es importante ver o mencionar que el sistema de fresado en 5 ejes siempre va a estar en un sistema como circular, y el sistema de fresado en 4 ejes va a estar avanzando hacia adelante y hacia atrás. De esa manera sé que no voy a tener ninguna sorpresa al final. Regresamos a la toma principal, lo vamos a dejar fresando. Si quieres, Elías, pásate para acá. Como pueden ver, si yo sigo estos consejos de anidado, si sigo mi flujo de trabajo, si hago bien mi marcado de discos, realmente fresar es muy sencillo. CAD/CAM de las marcas Roland y Trichet. Nosotros tenemos cursos, si quieren venir a certificarse con nosotros como técnicos CAD/CAM, estamos haciendo cursos de certificación para que tú puedas tener un documento que te diga, he utilizado este sistema y sé fresar. Sin embargo, una gran cantidad de errores son provenientes de 2 razones principalmente. Uno, el usuario. Como les decía, no sigue los procesos, no hace las cosas correctas y siempre le echa el error a la máquina. Créame, el 95% de los errores de fresado son del usuario. Un 5% es errores de mantenimiento, que por lo tanto son atribuibles al usuario.
¿Qué quiere decir eso? Que no realiza el mantenimiento de las fresas, no realiza el mantenimiento de calibración de las fresas, o errores que vamos a ver en este momento. Uno, les decía que hay que hacer un mantenimiento de calibración de la unidad de fresado cada semana y un mantenimiento de la corrección del collet cada 200 horas de uso. Es importante tener en claro esto. Tengo que ver que mi collet esté bien. Si el collet no lo ajusto cada 200 horas, se empieza a aflojar y lo que va a hacer es que va a bailar la fresa en el collet y va a terminar teniendo un fresado como el que están viendo acá. Se soluciona muy fácil, 3 segundos. Le dices a la herramienta que haga el collet, lo aprietas, se acabó. Segundo error, como les decía, el mantenimiento semanal no se hace. Créanme, muchos errores se evitan haciendo el mantenimiento semanal. Y el tercer error es no dejar bien calibradas las fresas en el sujetador de calibración de altura. 2, usar fresas no homologadas por la marca o que están más largas, lo que nos va a llevar también a pesado. O 3, dejar una fresa mucho tiempo. Voy a regresar acá. Hay un chiste de los microbuseros. ¿Cuántas personas entran en un microbús de transporte colectivo? 20, 30, 50, 70. ¿Saben qué dicen los choferes? Una más. Una más, hasta que lleguen a 100 y los pobres usuarios van hechos tortilla allá adentro. No hagan eso con sus fresas. Si el sistema de fresado les dice que su juego de herramientas de fresado son 300 unidades, por favor evítense el 1 más, porque el 1 más termina siendo 500 más, 200 más, 50 más, y empiezan a tener errores. ¿Qué va a pasar con el error? Vas a perder plata, porque esa cofia va a quedar mal en el margen, no la puedes entregar así. Obviamente le vas a echar la culpa al sistema cuando sabes que excediste el número de fresados. No excedan el número de fresados. No entren al juego de una más, por favor. Y en algunas fresadoras es importante mantener no solo el collet y la calibración. Por ejemplo, las fresadoras de WX50 de la marca Roland nos dice que cada 3000 horas de uso hay que tensar las poleas. 3000 horas de uso son, si preso 3 coronas por hora, entonces son 9000 coronas. O sea, cada 9000 coronas tiene que ir un técnico a tensarte las poleas. Una solución bastante sencilla. En las nuevas fresadoras de WX51D no tienes que hacer prácticamente nada. Tu collet y tu mantenimiento semanal de calibración. Si tú haces esto, la máquina te va a funcionar muy bien. Y lo último, y lo más importante, créanme, limpien la máquina, por amor de Dios. Si iba a hacer servicios y la máquina tiene circonio de 3 años ahí, limpien la máquina. El circonio es un polvo que se mete por todos lados y daña los engranes de cualquier máquina. Limpien la máquina. Vamos a tener muy buenos resultados si limpian su máquina. Eso sería todo. Son los consejos que les di. No se salten pasos. Verifiquen su anidado. Marquen sus discos. Si son usuarios únicos, lleven su relación de discos para que puedan llevarla a otros centros de fresado. Hagan sus mantenimientos y, por amor de Dios, limpien la máquina. Si hacen eso, las máquinas van a servir siempre y van a funcionar para toda la vida. Búsquenos en el ciberespacio, tendremos los webinars correspondientes a mantenimiento, limpieza y ya tuvimos el de anidado. Felices coronas a todos. Muchísimas gracias, doctor Daniel Rivera, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Dentadec, quienes patrocinaron esta interesante conferencia.
Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI y se verá reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Esta constancia digital la podrán acreditar con el número 679. Doctor, pues tiene muchos saludos. Le mandan saludos desde el sur argentino, el doctor Daniel Vázquez. También tiene saludos desde Uruguay de la doctora Corina Lacoste. Muchas gracias. Saludos también a Argentina y Uruguay, grandes amigos. Tengo muchos amigos en Argentina, saludos por allá. No tantos en Uruguay, pero en Argentina sí. Así tengo muchos colegas saludándonos. Bueno, les reitero, tenemos una página, fanpage en Facebook, se llama CAD/CAM Dental México, síganos ahí. Estamos posteando nuestros cursos que vamos a tener. Tenemos cursos webinar como estos muy sencillos y cursos presenciales para que vengan a trabajar con las máquinas y aprendan a utilizar las máquinas y sean técnicos certificados de CAD/CAM. O si planeas utilizar o comprar un CAD/CAM, ve que es fácil, ve que es una herramienta muy práctica que te puede potenciar el uso en tu clínica o institución. Siempre nos apoyan nuestros amigos de I+D. ¿Qué tenemos más, Dianita, por ahí? Saludos y felicitaciones. Muchas gracias. Quiere decir que quedó muy clarito todo. Un abrazo. Nos vemos en la próxima. Gracias, doctor Daniel Rivera. Gracias a nuestros queridos amigos de Dentadec. Pero sobre todo ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.